Muy buenas tardes, un saludo cordial desde el departamento de Cochabamba. Mi nombre es Roxana Crespo Álvarez. En esta oportunidad yo voy a explicarles respecto a la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía. ¿A qué refiere? Nos tenemos que trazar primero eh, cuál es el propósito. En esta oportunidad voy a dejar en claro hacer comprender la transformación de la educación hacia la descolonización pedagógica mediante la estrategia metodológica crítica que articula saberes ancestrales, saberes científicos, la experiencia de vida, la interculturalidad que reconoce la diversidad de saberes, la cultura, la territorialidad, la filosofía, espiritualidad integradas al currículo decolonial. ¿Para qué? Para la formación integral del sujeto sentipensante con pensamiento crítico y conciencia crítica, que sea creador de conocimientos y epistemología, las cuales procede a dar unas miradas críticas respecto a la colonialidad del saber, pensar y ser, que no solamente limita a incluir contenidos alternativos, sino requieren transformaciones profundas desde las epistemologías que sustenta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. A su vez, decolonizar desde la revisión de contenidos metodológicos de enseñanza y evaluaciones. No seguir la línea tradicional de seguir solamente basarme en lo cognitivo y en medidas tradicionales, sino tiene que ser desde un enfoque integral. La colonialidad del saber y sus implicaciones desde el ámbito académico, que repercute actualmente en el ámbito social y cultural. La idea de que el conocimiento científico es superior que el conocimiento que lo tenemos. Estos aspectos hay que decolonizar, desmantelar la colonialidad del saber, pensar a partir de la mente. ¿Para qué? Para una educación inclusiva, crítica y transformadora, que valora la diversidad de saberes y promueve una identidad justa, equitativa para todos y todas de la comunidad educativa. Hay que formar a los estudiantes con pensamiento crítico, a no ser recíprocos, a no embutir una información como receptores, sino ellos saben pensar, sentir, crear, tienen que ser partícipes de su aprendizaje. Por ello, se plantea que debemos de colonizar el currículo escolar, los contenidos, las estrategias, la pedagogía, la metodología, la evaluación, a partir de nuestra realidad. Entonces, esta transformación educativa hacia la descolonización pedagógica debe ser comprendida en estos aspectos. La transformación estructural de la educación indica superar esas formas tradicionales de la pedagogía, de esa educación bancaria, memorística, quitar la imposición de los contenidos, el acceso y de igualdad a la educación, la incorporación y reconocimiento de los saberes y contenidos de los pueblos y naciones indígenas originarios, la revalorización de la identidad, que es muy importante, quién es uno desde su yo y reconocer, valorar cuáles son los orígenes. Desestructurar el conocimiento ajeno, superar el saber monocultural, conviene armónicamente entre culturas. Y otro aspecto es aprender con sentido, con identidad propia, con sentido crítico. ¿Y esto basado en qué? En la educación basada a partir de la realidad contextual. Tiene que haber una reflexión crítica de la historia y la filosofía, la liberación de la mentalidad colonial, no inferiorizarnos, al contrario, partir de una filosofía propia de los saberes ancestrales, que también el buen vivir, cada uno tiene la filosofía. El papel del pensamiento crítico en la transformación curricular favorece a la formación del sujeto reflexivo y comprometidos con su entorno, sino que también nos dice que va a contribuir a que contribuye a cambios generalmente en construcción de los conocimientos y las epistemologías. Estas transformaciones, estimados y público en general,
eh, nos indica que la escuela cumple una función ideológica clave desde la educación. Podemos cambiar a mundos, a sociedades, a comunidades, que no solo se debe transmitir el conocimiento, sino que también hay formas subjetivas que se debe desestructurar esas dominaciones de jerarquía de clase, raza, género. Todos saben pensar, conocen, tienen conocimiento y esto pues, se cuestiona pues que si hay una educación hegemónica, se debe descolonizar el currículo. En ese entendido, se puede transformar la educación. Asimismo, desde la perspectiva descolonizadora, dar giro epistemológico, no solo reconocer la diversidad de conocimientos, sino incorporar de manera activa en los procesos educativos. Por ejemplo, en el proceso educativo muchas veces se ha hablado en quechua. Algunos de los estudiantes sí tienen pena o se avergüenzan todavía reconocer sus orígenes, hablar en su lengua materna, pero hay que seguir como maestros. Tiene que haber un reconocimiento de esos saberes ancestrales como fuente epistemológica. La enseñanza de ese aprendizaje a partir del contexto territorial, de diálogo, de saberes comunitarios y experiencias propias de los estudiantes. La enseñanza comunitaria a partir de la territorialidad es la naturaleza política que compromete a todo ciudadano. Además, integra mente, cuerpo, sentimiento y espíritu, la interculturalidad crítica y la epistemología del sur. Es una propuesta fundamental para transformar, para construir un nuevo currículo decolonial. Asimismo, el currículo como espacio para la interculturalidad crítica va integrando, reconociendo conocimientos de los saberes ancestrales. El currículo no solo tiene que ser un listado de conocimientos, al contrario, debe ser situado a la cultura, al territorio, los saberes, la lingüística, espiritualidad y los cosmos, que va integrando para una formación integral, se debe tomar todos esos aspectos. Asimismo, incorporar epistemologías del sur de cómo podemos mejorar la educación. Tiene que haber un compromiso del maestro, tiene que haber una mirada crítica de ir más allá de la realidad. Entonces, la descolonización del currículo se puede indicar que es a partir de su territorio, la cultura, la realidad, que genera, ¿no?, un análisis crítico de las realidades existentes. Por ello, la decolonialidad y educación es a partir de la realidad contextual cultural que integra los saberes ancestrales. Decolonizar significa desmantelar las estructuras hegemónicas que restringen otras formas de conocimiento. Revisión crítica de los saberes epistemológicas del currículo. Los saberes de los pueblos indígenas no sea objeto de estudio, sino muestra la participación activa en los contenidos, la metodología, la participación primordial de los estudiantes. Tienen voz, sentimiento, pensamiento para construir una educación inclusiva, plural e intercultural. Entonces, hay que replantear, ¿no?, el enfoque pedagógico que sea más crítico, inclusivo e intercultural. La pluralidad epistémica, que no hay un solo saber, somos diversos. Y a partir de las realidades del sur, como Boaventura de Sosa indica, tenemos que saber valorar, hacer conocer y construir nuestros propios saberes, no ser copia de otros. A su vez, el docente tiene que ser facilitador, tiene que ser mediador de aprendizaje, donde el estudiante y comunidad co-creen conocimientos propios a partir de la realidad, replantear las estructuras de conocimiento, los métodos, los roles que hay en cada unidad educativa, en el aula. Se puede realizar desde la pedagogía crítica situada y pluralidad, que integra esos saberes de los pueblos indígenas. Es una herramienta intercultural. Esta pedagogía crítica, situada a la pluralidad, que desarrolla el pensamiento crítico desde el enfoque descolonizador.
A su vez, la evaluación crítica presenta la visión más amplia, que aprende y reconoce los conocimientos de los estudiantados, que valora la creatividad, la capacidad y la reflexión crítica, propuesta de soluciones, habilidades de cambio y transformaciones. En ese entendido, el maestro tiene que ser pues transformador y decolonizador de la pedagogía. ¿Qué significa? Significa reconocimiento de saberes indígenas. ¿Qué significa? Perspectivas descolonizador, fortalece las identidades. La participación en espacios de intercambio de saberes y productores de conocimiento desde la realidad, que puede aprender, reaprender. Mucho depende de cada maestro. Nos dice también la comprensión de las prácticas y comunidades, el aprendizaje, los valores locales. El maestro tiene que tener una postura crítica, no tiene que ser receptor, tiene que preservar esos saberes y también transmitirlos, integrar al currículo, a un currículo decolonial, agente de cambio, comprometido con la revalorización de las raíces culturales de los estudiantes, buscar la construcción de una educación liberadora y transformadora, encaminar hacia allá. Entonces, los elementos del currículo desde la mirada intercultural comunitaria es fortalecer la identidad, incorporar los saberes, la cultura, la lingüística, la filosofía, la territorialidad. ¿Por qué? Porque cada comunidad educativa tiene pues sus conocimientos y se valora, se integra, se respeta sobre todo al ser existente. La interculturalidad crítica como espacio pedagógico, que va a fomentar y va a desarrollar el pensamiento de cada estudiantado, va a formar con pensamiento crítico. Desde la perspectiva intercultural crítica y el currículo decolonial, propone articular estos saberes ancestrales, el saber popular y los conocimientos científicos contemporáneos, que no subalternan a cada uno, sino al contrario, se integran, se complementan para construir otros saberes a partir de la realidad. Estos principios, como se ha indicado, sea filosófico, político, pedagógico, tiene que estar integrado en el currículo. Cabe decir, estimado doctor y compañeros de estudio, en ese entendido, la pedagogía decolonial del docente, transmisora a la guía comunitaria, genera pues otro pensamiento, reconfigura a partir de la reflexión crítica, que tiene su propia filosofía, el buen vivir, el summa causa, que, que encamina a transformar la educación. La interculturalidad no se limita, crítica como horizonte epistemológico, no se limita, nos está indicando, a solamente los contenidos. Al contrario, el currículo tiene que ser tejidos de relaciones vivas, la participación protagónica de los actores educativos, la integración de las prácticas educativas en todo el proceso pedagógico, la lengua, la identidad y todo como corresponde, estimados. En ese entendido, es muy importante que la lengua como pensamiento y expresión cultural esté incorporado en la educación. La identidad como elemento central en la formación integral, Cosmos, al centrar como referente epistemológico. Aparte, la oralidad y narración como estrategia de aprendizaje, el reconocimiento de uno mismo, la espiritualidad como dimensión vital en el aprendizaje. Toda esta propuesta para los elementos del currículo, primero nos dice, para cambiar, tiene que haber un diagnóstico participativo a partir de proyectos que lo estamos realizando. Además, el currículo tiene que estar situado, tiene que ser flexible,
con pertinencia cultural y territorial, las metodologías propias y enfoque de experiencia, a realizar una evaluación comunitaria y emancipadora, donde no solamente es repartir exámenes y valorar, sino al contrario, hacer diálogos interculturales que sean reflexivos, flexibles, saber pensar, situarme a esa realidad, comprender a ellos, saber de ellos, priorizar a cada estudiantado como corresponde y respetar. En ese entendido, las transformaciones educativas hacia la descolonización, que quede claro, estimados colegas y público en general, que la interculturalidad y la lucha por visualizar es a partir de las epistemologías del sur. La transformación de las prácticas educativas a partir de los saberes comunitarios. El diseño de las propuestas educativas contextualizadas, donde los contenidos respondan a las realidades y necesidades de las comunidades educativas. El fomento de las metodologías activas participativas, que también que reconozca pues tanto a los estudiantes como a la comunidad como fuente de conocimiento legítimo, la revalorización de la oralidad, el aprendizaje en colectivo y colaboración, el uso exclusivamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, dejando de lado dependencia exclusiva de los recursos escritos o académicos formales. La recuperación de las lenguas originarias como vehículo para transmitir el pensamiento y la cultura, lo cual fortalece pues la identidad sociocultural. A su vez, consolidar los procesos productivos que integren conocimientos técnicos y ancestrales. En ese entendido, vamos a encaminar a transformar la educación a partir de nuestra realidad, a partir de una pedagogía emergente, reexistente desde lo local y lo ancestral. El papel de la memoria ancestral en la construcción del conocimiento indica que la articulación de la memoria, la identidad y el conocimiento constituye, pues, que toma como un eje principal indispensable para diseñar modelos educativos que no solamente reconozcan la diversidad, sino al contrario, nos dicen que promueva nuevos aprendizajes que sean equitativos e inclusivos. Encaminar otra pedagogía. Otra pedagogía significa que desde los pueblos y hacia los pueblos, hacia la comunidad educativa. Metodologías, otra metodología que sea crítico, que responda a las necesidades y dificultades, que me permitan cambiar realmente la educación, transformar otra pedagogía. La educación situada como estrategia de descolonización, estrategias pedagógicas para el currículo intercultural. La integración de la oralidad, entre otros, como está. Nos dice que para transformar la educación hacia la descolonización pedagógica, debemos de descolonizar la enseñanza desde la pedagogía reflexiva, la pedagogía de la participación, aprendizajes vivenciales significativos, que permita pues superar la repetición de la memoria, descolonizar el aula, qué lindo, hermoso sería, salir afuera, enseñar desde la realidad, aprender con contacto desde la realidad, tomar estrategias, dinámicas, actividades que fomenten la participación y reflexión, sea de debate, en mesas de diálogo, mesas redondas, lluvia de ideas, análisis, textos, audiovisuales. Decolonizar los saberes y la cultura del aprendizaje del maestro, vincular con el contexto sociocultural, contextualizar los contenidos, investigar para revalorizar los saberes ancestrales, recuperar las raíces de la ontología, epistemología de los saberes ancestrales. Esto para realizar las actividades didácticas en base a las vivencias, experiencias de los estudiantes que se debe valorar exclusivamente. En diálogos, intercambio de saberes, que siempre voy escuchando y valorando sobre todo a los estudiantes. En ese entendido, cabe decir, estimados, y todos los que están escuchando, doctor y público en general,
llegó a la conclusión lo siguiente: transformar la educación hacia la descolonización pedagógica requiere exclusivamente decolonizar la educación en su totalidad. Se quiere decolonizar el currículo y encaminar hacia un currículo decolonial. La metodología descolonizadora, situada en el lugar contextual de los pueblos indígenas. La enseñanza y aprendizaje situada, que sea creador e inventor el estudiante. Hay que cuestionar, problematizar, que crea sus propios aprendizajes para que no sea consumista y conformista. Entonces, decolonización en su totalidad de la mente, la subjetividad, el pensamiento, el saber, encaminar a ser creadores y constructores de conocimientos y epistemologías desde Cochabamba, Bolivia. Como base fundamental, Walls indica sobre la descolonización como un proyecto de orden ontológico, epistemológico, social, político, que busca cambiar el rumbo de América Latina e invita a todos los actores, maestros, maestras, estudiantes, padres de familia, a pensar en el proceso de descolonización pedagógica. En esta perspectiva implica decolonizar la pedagogía, el currículo, la escuela, la cultura y la mente. En ese entendido, estimados, cabe reflexionar que debemos de cambiar, tener una formación y un pensamiento crítico, ir más allá de la realidad. Nada más que decirles, estimados, gracias.